Junto al fuego de campamento se cuentan las mejores historias. Eso es algo que todos los scouts saben. Hola y bienvenidos a este primer episodio de Fuego de Campamento, un podcast por scouts y para scouts. A lo largo de nuestro camino trataremos distintos temas relacionados con el mundo del escultismo y en este primer episodio trataremos el tema de los comienzos. Y para ello os voy a presentar a las personas que nos van a acompañar en esta aventura. Y para irles conociendo, empezamos con una persona que todavía no ha comenzado a despertarse. Hola, buenas tardes, Baguira. Bueno, no rebatiré eso de que no haya comenzado a despertarme, porque quizás sea verdad, pero vamos a ir con el tema que nos toca. Yo comencé solo con 4 personas en mi rama y continúo en este podcast con solo 4 personas. ¿Casualidad? No lo creo. Bueno, os voy a presentar ahora al chico que está aquí sentado a mi lado, alrededor de la hoguera. Pablo, buenos días. En mis inicios como scout, en la primera despedida que hice, aún no era scout. Y hablando de gente en sitios donde no debería estar, os paso con el otro participante. Hola, muy buenas. Yo soy Adrián y bueno, la verdad es que de mis comienzos como scout, recuerdo muchísimo el estar castigado en el trono de los monos Bandarlog. Y bueno, ahora también pues sigo castigado de otro tipo, ahora siendo jefe de grupo, pero seguimos igual. Y bueno, también está con nosotros una persona que la verdad es que le liamos para entrar en Scout y él pues nos ha conseguido liar para hacer este podcast. Efectivamente, ese soy yo. Yo soy Valles Trinque. Bueno, la idea, como ya han dicho, del podcast fue mía, pero bueno, estos compañeros me acompañarán en esta pequeña y gran aventura que esperemos que os guste mucho. Estamos empezando, como nuestro primer episodio de los comienzos, entonces os pedimos disculpas por los pequeños fallos que podamos tener. Iremos mejorando poco a poco y esperemos que os guste mucho. Y como ha dicho Adrián, a mí me engañaron para entrar a los Scouts. Concretamente, me engañó nuestro amigo Baguira, que aquí está presente. El círculo se sigue cumpliendo. Me declaro culpable, sí. Y bueno, como ya hemos dicho, en este primer episodio vamos a tratar de los comienzos, pero desde los comienzos enfocados desde distintos puntos de vista. Y en el primero de los puntos de vista va a tratar nuestro amigo Adrián, como ya hemos dicho, y a ver qué nos cuenta en su pequeña sección. Perfecto, bueno, pues yo la verdad es que quería comenzar por este comienzo en el que tú estás llegando al campamento, estás en ese autobús en el que llegas y empiezas a tener esas pequeñas esas mariposas que ahora mismo estoy teniendo yo en este primer podcast, la verdad, de este comienzo. Y yo quería llegar a ese campamento y explicaros un poco por qué debemos de hacer estos campamentos que hacemos un poquito más sostenibles. Mi apartado siempre va a tratar de este tipo de hacer un poco más sostenible, un poquito más ecológico el mundo. Y en este caso, pues voy a comentar un poco el tema de los campamentos. La verdad voy a ir analizando diferentes partes de los campamentos que son muy importantes y que a veces pues no tenemos el conocimiento, no tenemos la experiencia suficiente como para hacerlos un poquito mejor y dañar un poco menos el medio ambiente. Bueno, ¿podríamos decir que tus secciones van a tratar de ser el amigo de la naturaleza? Correcto. Eso es lo que vamos a tratar. Eso es. Bueno, pues voy a empezar primero, pues según llegas al campamento, tienes la parte de montaje, ¿no? Entonces, hay pues muchos grupos que a lo mejor dicen, bueno, tal, puede ser más ecológico el utilizar cosas de allí, de donde vayas a hacerlo. Imagínate que estás en un pinar súper grande, súper bonito. Claro, ¿qué problema tenemos ahí? Utilizar cosas que hay allí al final lo que hacen es estropear el medio ambiente en el que estamos. No podemos utilizar madera que cortemos de allí o hacer cosas. Es mucho más ecológico al final, aunque parezca mentira, el traer todo lo que necesitamos en un camión y sobre todo llevarnos todo lo que hayamos utilizado. Eso es lo más importante. Luego también hablando de cuando pues estamos un poco sucios el primer día de campamento, cuando terminamos de montar algunas cosas, pues bueno, nos vamos a duchar, ¿no? Entonces en las duchas hay muchísimas cosas que en otros podcasts hablaremos sobre cómo hacer duchas, cómo mejorar esa instalación o cómo hacerla de alguna forma que sea súper ecológica. Pero yo lo que os quiero decir hoy es hablar de los champús. El champú es muy importante porque como no lo utilicemos, ¿El tema de la ducha es obligatorio? el tema de la ducha es obligatorio.
Obligatorio entre comillas, claro. Vale. Entonces, en las duchas, el tema del champú, el tema del jabón es un poco complicado, ¿no? El champú hay que usarlo, porque si no, luego hablamos un poquillo mal. Pero si podemos utilizar uno que sea biodegradable, uno que sea amigable con la naturaleza, pues muchísimo mejor. Y me podéis decir, oye, Adrián, pero es que es muy caro. Bueno, si compramos, hay pastillitas de estas de jabón de glicerina que te cuestan nada. Así que se puede intentar. Y luego, pues nada, utilizar poca agua. Lo más fundamental, el agua es un recurso muy apreciado. Luego, una vez que, bueno, pues nos hemos duchado, tal, estamos el primer día del campamento, ya estamos ahí felices, estamos haciendo cosas, pues toca comer, porque comer es algo muy importante. Sino que se lo digan a Baguira. ¿O no? Vaya. Sí. Bueno, pues en la comida, pues hablar un poquito de las cantidades, utilizar la cantidad justa. Esto es muy importante que los monitores que preparen las cantidades antes de comprar piensen un poco en qué cantidad de niños va a haber y sobre todo cuánto comen. Aunque hay a veces que es un poco complicado porque, yo qué sé, si haces macarrones, pues sabes que van a comer mucho más, la verdad. Entonces, pues bueno, hablar un poco, pues eso. También es muy importante que la comida que utilicemos sea comprada en sitios locales. Por ejemplo, nosotros nos vamos a un pueblecito de Soria, pues en ese pueblecito muy cerca seguramente haya una carnicería que está súper agradecida de que tú cojas y le compres ahí en esa carnicería los filetes de lomo y los filetes de ternera que te vamos a comer. Porque seguro que les vienen 300 genial. kilos. Muy importante no comprar 40 kilos de carne picada, por ejemplo. Luego no se gasta. Y comprar cosas a granel. Por ejemplo, queremos hacer lentejas, pues bueno, podemos ir a un sitio donde las vendan a granel y comprar una gran cantidad, porque realmente, ¿para qué vamos a comprar 10 kilos de lentejas para un campamento en bolsitas de plástico cuando podemos coger 10 kilos directamente a granel y te los traes? Que pesa, pero bueno, se lleva. Luego para las marchas, pues bueno, cuando estás en el campamento, la verdad es que todos nos encanta ir de marcha, nos encanta hacer un poco pues eso, un poco el cabra por el monte, porque es un poco lo que nos caracteriza, ¿no? Como scout, el estar ahí en contacto con la naturaleza y el estar un poco encima, ser como los amigos de la naturaleza. Es que al final vosotros, después de un campamento, después de unos años, ¿de qué os acordáis? De las actividades que, a ver, los monitores tratamos de pensar actividades nuevas, pero al final casi con lo que más te queda son con las marchas. Esos paisajes, esas vivencias con los compañeros y las compañeras. Pues sí, la verdad, completamente de acuerdo. Las marchas es algo fundamental y algo de lo que te vas a acordar toda la vida. Esos días que te coges y te pierdes con tu monitor y estáis ahí 3 o 4 horas dando vueltas por el mismo sitio y dices, pero si yo he pasado por aquí ya, este pino me lo conozco. Qué fantasía, eso es genial. Pero es muy importante, primero, tener preparada la marcha, porque si no, no sabes por dónde vas a ir. Pero lo más ecológico que puedes hacer en una marcha es caminar por los senderos. Puede parecer una tontería, puede parecer que dices, pues, ¿por dónde voy a caminar? Por el sendero, ¿no? Bueno, hay a veces que se hace campo a través y es un poquito poco ecológico. Porque la verdad hay una cosa que se llama la compactación del suelo. Si tú pisas mucho en el suelo y otro pasa encima y otro pasa encima, al final se prepara como si fuera un ladrillo el suelo. Pierde la esponjosidad y las plantas no pueden crecer. Es igual que en los caminos están pisados y no crecen plantas. Pero ese es por donde tenemos que ir. Si todo lo que hubiese de campo lo pisáramos, generaríamos un camino infinito y no crecerían las plantas. Entonces hay que intentar caminar siempre por los senderos que están ya marcados. Luego, no generar ninguna basura por donde vayas y no gritar. Esto sobre todo, pues bueno, las ramas pequeñas está un poquito Complicado. complicado todavía. Claro, yo tengo un problema. Si yo voy con mis lobatos y no puedo cantar una sardina, 2 sardinas, no avanzamos más de 1 kilómetro. ¿Qué hago? Hay que inventarse otra canción en la que vayan callados. La verdad es que cantar es súper guay y cantar es algo genial en las marchas, pero hay que saber dónde hacerlo. Si vas por una zona donde está un campo, por ejemplo, pues puedes cantar perfectamente porque sabes que no va a haber animales a los que vayas a molestar. Pero hay que saber que cuando vas por un bosque, por sitios cerrados donde puede haber muchos animales, puedes llegar a molestarlos. Entonces, ¿se puede cantar? Sí. ¿Hay que saber cuándo hacerlo? También.
Entonces, luego lo siguiente, pues bueno, son las actividades. Una vez que has terminado las marchas, ya empieza como el campamento, ¿no? Las actividades, pues una cosa que a lo mejor no hacemos y que deberíamos hacer un poco es estar en ese contacto de la naturaleza. Hay a veces que los monitores nos juntamos los días de antes para para preparar el campamento y dices, joder, pero si es que he llenado la hoja entera, haces la cuadrícula, pones por la mañana, por la tarde y llenas todo de actividades y dices, qué bien. O sea, te llegas a tu casa y dices, qué bien, he preparado el campamento. Pero nos falta ese día de coger y decir, hoy no hay actividad, hoy solo vamos a estar en la naturaleza un poco, contemplando tranquilamente. Eso es algo que nos falta y yo creo que es fundamental. Con eso lo que conseguimos es gastar menos recursos, no utilizar tanto papel, no utilizar tantas cosas que utilizamos en las actividades y poder estar un rato juntos haciendo pues lo que más nos gusta, pues hacer un poco el bobo, hacer esas cosas que se podían hacer antes, pre-COVID, pero que se volverán a poder hacer. Esperemos Algún que día. pronto, por favor. Eso es. Y bueno, pues eso es un poco. Otros días ya pues contaré más cositas, entraré más en determinados aspectos como pues diferentes tipos de construcciones que se pueden hacer o más cosas para hacer todavía mucho más sostenible. Pero bueno, con lo que quiero que os quedéis un poco hoy es que cuanto menor impacto causemos, mejor. O sea, hay que dejar el lugar donde vayamos mejor de cómo nos lo encontramos. Eso es una máxima que siempre hemos tenido los scouts y hay que tenerla en mente. Y que cuanto menos estropees, menos tienes que arreglar. Así que cuanto menos impacto causes, menos luego tendrás que subsanar lo que has hecho. Muchas gracias, Adrián, por esta magnífica sección que ha sido un poco más general, porque bueno, es el primer capítulo, un poco más general. En los siguientes ya iremos detallando. Y ahora, para nuestra siguiente sección, vamos a tener a nuestro siguiente colaborador principal y su nombre es, bueno, también os digo, es un magnífico historiador, 2 máster, trabaja en Portugal. Un día, si queréis, nos habla un poquito en portugués. No va a suceder eso. ¿Y de qué nos vas a hablar tú, Pablo? A ver, cuéntanos un poco. Bueno, como ha dicho Valles, yo me voy a ocupar de una sección un poco más relacionada con la historia de los scouts, con datos interesantes que podamos utilizar para los talleres. Y en el de hoy, la verdad es que no se me ha ocurrido ninguna mejor forma que empezar hablando del primer libro que se hizo para los scouts, Escultismo para muchachos. Así que, para que lo tengáis en mente, si tenéis alguna duda sobre mi sección, yo voy a ser el brasas de la sección. Comenzamos. Este libro, del que hemos oído hablar mucho, fue publicado el 24 de enero de 1908, lo que fue solo 6 meses después del primer campamento de Scout, del que ya supongo que hablaremos en algún otro podcast. En este libro, Baden-Powell nos cuenta, que es el que lo escribió, y el fundador de los Scouts, por si alguno anda despistado, en él nos cuenta cuáles son las claves para convertirse en un buen Scout. Para ello, hace referencia a otros libros, como otro libro escrito por Rudyard Kipling, que es el que escribió el libro de la selva. Y de hecho, el protagonista de este libro, lo conocéis, pero aún no lo sabéis. ¿Podéis decirme alguno de vosotros si os suena un juego en el que hay varios objetos tapados con una manta y tras unos minutos de observarlos tenéis que decir la lista de todos ellos? El Kim se llama, creo. El Kim, efectivamente. Vale, para la gente que sabemos menos cosas, ¿podéis dar una pista? La pista es Kim. Ya, ¿qué es el Kim? Kim es el nombre del protagonista de otro de los libros de los que hablaremos en un futuro y que Baden-Powell lo utiliza un poco como ejemplo de buen scout. Hay otras pruebas como la de los sabores y otros talleres que seguramente que habéis hecho, pero bueno, no es el tema que vamos a tratar hoy, así que ya hablaremos otro día de Kimball O'Hara y sus aventuras. Este libro, el libro de Escultismo para muchachos, está dividido por capítulos, está dividido por fogatas, que son como pequeñas anécdotas o historias que cuenta Baden-Powell, algunas vividas por él mismo, en las que, tras contarlas, intenta extraer enseñanzas sobre ella. Primera de ellas, de la que os voy a hablar, es el sitio de Mafeking, en el que nos cuenta un poco cómo cuando estaba Baden-Powell en Mafeking, ocupándose de la defensa de esa ciudad. Como sabéis, Baden-Powell era militar. Pues bien, estaban rodeados
por gran cantidad de enemigos. Pero, ¿dónde estaban luchando? Para los que no sabemos. Efectivamente, disculpa. Mafeking es una ciudad en Sudáfrica. Bueno, Baden-Powell había sido enviado allí por el gobierno o sea, el gobierno inglés para, digamos, apaciguar a las tribus de la zona. En este caso, eran las tribus de la zona las que habían metido en un problema a Baden-Powell, ya que la ciudad en la que él se encontraba estaba rodeada por muchísimos más soldados del otro bando que del suyo. Y lo que hizo para permitir a todos sus soldados estar dispuestos para la defensa fue reunir a todos los jóvenes y encargarles a ellos las actividades básicas de funcionamiento de un campamento. Y gracias a ello, todos los soldados pudieron centrarse en la defensa y retrasar la conquista de la ciudad hasta que llegaron los refuerzos de Inglaterra. Entonces, de este sitio es importante porque es de donde surge la idea del joven explorador. Luego, en la segunda fogata, en vez de contarnos una historia, lo que hace es un poco enumerar las cosas importantes que tiene que conocer un scout, como es la vida en la naturaleza, el conocimiento sobre la misma, que seguro que Adrián sabe mucho sobre eso. También nos habla del código de los caballeros, es decir, de la promesa, de primeros auxilios, de cómo mantenerse en forma. Una de las primeras cuestiones que hace este libro es, o sea, ¿vosotros habéis leído este libro alguna vez? Siendo sincero, yo no. A mí me gustaría decir que sí, pero no. Yo la verdad es que lo empecé y me leí por lo menos 4 o 5 fogatas, pero bueno, lo dejé, la verdad. Sí que tengo ganas de continuarlo. De hecho, creo que tenemos uno por los locales, ¿no? No hay una copia de... Sí, Sí, ¿verdad? más de uno. Habrá como 5. Bueno, pues algún día lo leeré. De deberes para el próximo podcast a leerlo todos. Pero es que no venís con el material estudiado. Yo así no puedo trabajar. Básicamente, la parte, por decirlo, más interesante es la primera parte, los primeros capítulos. Porque después se dedica a contar un poco cuáles son, o sea, es como un mini manual de supervivencia a partir de esa parte. Entonces, la idea de los scouts está en las primeras páginas, en las que cuenta un poco pues, lo que hemos dicho. También cuenta otra anécdota para que antes de ello hay que tener en cuenta que este libro fue escrito hace un siglo y que la corrección política pues era, bueno, la visión de otras personas y de la política en general era distinta. Entonces, en este caso, explica cómo un chico consiguió, utilizando métodos scout o características que Baden-Powell pensaba que debían tener los scouts, cómo consiguió ayudar a solucionar un crimen. Pero, como sé que si os lo cuento no os lo vais a leer, os voy a dejar con la intriga para que os leáis esa fogata. Pues a mí la verdad es que me has dejado con la intriga. Pensaba que lo ibas a contar, pero ahora ya me has dejado con mal cuerpo. Así que bueno, pues tendremos que bajar un día a los locales y ahí nos tocará leerlo. Y bueno, aquí ha acabado su sección, nuestro amigo Pablo, una gran sección que por lo menos yo me he entrado de muchas cosas que no sabía. Y me ha entrado una curiosidad ahí por la historia, que yo creo que es un campo que no exploramos mucho dentro de las actividades. Y yo creo que se podrían sacar muchas actividades sobre él. Y bueno, continuando un poco con la historia por la rama de las historias, nuestro amigo Baguira creo que va a tirar también por ahí. Bueno, más o menos. De historia yo voy a tirar un poco de cine. Quizás la historia del cine, y ya que estamos en un podcast Scout, pues historia del cine Scout. Y allá voy. Marzo de 1895. Los hermanos Lumière proyectan los primeros 46 segundos de la historia del cine. Los Scouts, 13 años más tarde, llevaríamos nuestra presencia a las salas del cine mudo. Y en 1908, que es unos meses después de la publicación de Escultismos para Muchacho que nos acaban de contar, pues nos hacemos nuestro huequito en el mundo del cine, estrenando el primer corto scout de la historia. 1908, o sea, muy prontito para lo que es el cine, no había empezado a crecer aún. Y ahora os propongo un jueguito. Primero de todo, ¿cómo estáis? Sentados. Yo bien, me ha gustado. Bien, Agustín, escuchando. Claro que estáis bien. ¿Por qué? Porque han enviado un SMS al 343 con las palabras fuego de campamento. Y van a pasar un rato buenísimo. Y se van a llevar 1 millón de actividades presenciales. ¿Preparados? Comenzamos. Primera pregunta.
Por 100 pulseras de Valorios, ¿con qué frase comienza el primer corto de la historia del escultismo? A. Vuestra misión es guiar y no empujar. B. Avanzan las patrullas. C. ¿Dónde habrán guardado las dichosas piquetas? D. Fuera de mi tierra, malditos scouts. A ver. Si la dirigió Clint Eastwood, probablemente fue la última. Pero yo voto por la C. La C, dice Pablo. Definitivamente yo creo que tiene que ser la C, hablando de Scout, tiene que ser algo de piquetas, porque yo creo que es la herramienta que más utilizamos en el mundo. Seguro, la C. Ajá. ¿Y Ballestrinque? Yo voto por la B, avanza las patrullas. Vale, pues... Por 100 pulseras de Valorios, respuesta correcta es la D. Fuera de mi tierra, malditos scouts. Qué extraño que una película de 1908 no comience con ¿dónde habrán guardado las dichosas piquetas? Pero entonces la dirigió Clint Eastwood. Porque si no, no entiendo. No, seguro que no. Pero bueno, podría haber estado bien. Sí, fuera de mi tierra, malditos scouts. Así comienza nuestra pequeña historia de 1 minuto 20, en la cual un grupo de scouts realiza una buena acción un tanto peculiar, como es rescatar a un bebé, lo cual dista un poquito de las buenas acciones que me cuentan estos días, como es poner la mesa para comer, poner la mesa para cenar y poner la mesa en general. Pero bueno, continuemos con nuestro ¿quién quiere ser scout? Y vamos a por la segunda y última pregunta del día. Por 200 piquetas sin doblar. ¿Cómo se titula el primer corto scout de la historia? Porque hemos empezado a hablar de él, pero no conocemos el nombre. A. Scouts al rescate. B. Tu amigo y vecino Baden-Powell. C. Salvad al pequeño Ryan, ya que estaban salvando un bebé. Y D. La aventura de los águilas. ¿Quién sabe la respuesta por 200 piquetas? Es un premio bastante Es muy gordo, jugoso, ¿eh? es muy jugoso, es O muy sea, jugoso el 200 premio. piquetas, no me puede decir 200 piquetas, bueno, pero es que están sin doblar, ¿eh? Mira, yo me la voy a jugar por la última, ¿eh? La de las águilas. Yo también, yo voto por la última también. No sé por qué me suena algo, ¿eh? Yo es que las águilas, la de las águilas, he visto la película, pero no recuerdo que fuera tan antigua. Entonces, yo creo que voy. La verdad es que no me acuerdo de las otras opciones. Si me lo podías repetir, te lo agradecería Repito, mucho. sí, por supuesto. A. Scouts al rescate. B. Tu amigo y vecino Baden-Powell. C. Salvad al pequeño Ryan. Y D. La aventura de los águilas. Voto la primera, sí. La A. Scouts al rescate. Sí, sin Vale, duda. pues por 200 piquetas, la respuesta correcta es tu amigo y vecino Baden-Powell. No, pero nos gustaría bastante que fuera esa. La respuesta correcta es Scouts al rescate. Así se titula nuestro corto, que, bueno, podéis encontrar en internet en cualquier lugar. La aventura de los águilas, como bien ha dicho Pablo, sí que es otra película, pero es un poquito más nueva. De hecho, Claro, a ver, unos 100 yo no quiero años decir más nada, nueva. pero aquí se ha dejado claro mis capacidades de historiador, ¿vale? Cierro paréntesis. Bueno, eso ya lo discutiremos en otros programas, ya hablaremos sobre tu capacidad como historiador. Pero sí, La aventura de los águilas es una película que quizá tratemos más adelante, porque bueno, puede estar interesante y sí que lo podríamos ver con los chavales y podría estar guay. Pero nuestro título es Scouts al rescate. Y teniendo en cuenta que nos roba unos 2 minutos de vida y de procrastinación ver este corto, pues podemos dedicarlos a buscarlo en internet y verlo, y os dejo de spoilear, que seguro que tenéis muchas ganas por ver un corto de 1908. Por cierto, con este mismo título apareció años más tarde, en 1939, una saga de unas 12 películas en las cuales no vamos a hablar hoy, pero quién sabe qué otro día. Pero entonces, ¿en qué plataforma podemos ver el corto? El corto se puede ver en páginas web de Scouts, por ejemplo, bueno, estará en YouTube seguro. Y yo la encontré en la página de Scouts España, pero también en ciertos blogs y demás aparece. Supongo que donde subamos el podcast, en la descripción podemos poner algunos links interesantes, ¿no? Yo creo. Podemos poner un enlace. Por supuesto, ya que aporta muchísimo y está bastante chulo. La calidad, pues bueno, diré que en nuestro podcast es bastante mejor. No sé si por la edad o por la calidad del podcast en sí. La calidad, no vamos a comparar una de 2021 con una del año que salió esa película. Bueno, hablando de calidad,
tan mala no será, porque con las cámaras, o sea, la compañía que grabó esta película fue la que se encargó de ponerle cámaras de reconocimiento a los primeros aviones de guerra, como dato curioso, por si os vale. La misma compañía que hizo esta película, o sea, con las mismas cámaras, se grabó las primeras batallas aéreas. Otra historia de comienzos. Todo está relacionado con nuestro primer episodio del podcast, que bueno, vamos a ir dejando aquí. Estamos llegando ya a nuestro fin, que bueno, después de todas nuestras secciones nos han dejado bastantes deberes. Tenemos que aprender sobre la naturaleza, sobre la historia y leernos Escultismo para muchachos y vernos este corto, ¿vale? Así que para el próximo día os voy a preguntar. Y el que no se haya aprendido la lección, cuidadito, igual, castigado. Al trono de los Bandarlov. Al trono de los Bandarlov, castigado 5 minutos. O de jefe de grupo. Que yo creo que es peor. Y bueno, esperamos que os haya gustado. Este es el primer pequeño paso de una gran aventura, así que iremos mejorando poco a poco. Y estamos aquí sentados alrededor de la hoguera en nuestro fuego de campamento. Y como las brasas se van apagando, nosotros nos vamos acabando y nos vemos el próximo día. Muchas gracias a todos por escucharnos.